Vamos a hacer repaso, lección 13. Me interesa mucho que sepan lo que va a venir en el examen. Digo, el examen ya lo tienen, pero me interesa mucho que aprendan. La calificación solamente es un reflejo de lo que sabes o de lo que no sabes. Allá afuera en lo secular, la calificación es una competencia. En un salón de clases, ¿sí?, se premia al que tiene el mejor promedio. Y terminando la universidad se le da un premio. Aquí no. Aquí tú no compites con la persona que tienes junto. Aquí tú compites contigo mismo. El problema no es competir con el hermano que tienes junto, sino contigo mismo. Que tú realmente conozcas la palabra y la lleves a la práctica. Así que vamos a ver examen de lección 13. Examen de la lección 13. Primer pregunta. ¿Quién me lee cuál es la pregunta? Dale, ¿quién me dice qué es arrepentimiento? Darle algo a Dios que no nos pidió. Ofrecerle algo a Dios que no. Muy buena definición, pero un poquito más la definición de darle a Dios algo que no pidió cuando no lo pidió, de la forma en la que no lo pidió, y esperar una recompensa por ello. Muy buena respuesta. En esencia dijeron lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué es? Una doctrina. ¿Sabe? Entonces, arrepentimiento de obras muertas, ¿qué es? Es una doctrina. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de conceptos bíblicos establecidos. O sea, doctrina es tal cual dice en la Biblia, tal cual así es. ¿Ok? Porque hemos visto que una cosa es la doctrina y otra cosa es el consejo que se te da. Hay situaciones de la vida donde no se aplica la doctrina. Por ejemplo, en el noviazgo, me viene un muchacho a pedirme un consejo sobre qué muchacha le conviene, si Juanita o no sé, Sandra, se me ocurre. Y eso no viene en la doctrina bíblica, ¿estamos de acuerdo? Entonces hay muchas cosas que son de doctrina y hay otras cosas que son de consejo, sí en base a la escritura, pero es consejo al final de cuentas. Entonces cuando hablamos de doctrina son lineamientos, o sea, tal cual así es, no hay vuelta, así es. Entonces, arrepentimiento de obras muertas es la doctrina que nos enseña a obedecer a Dios en lo que Él quiere ser obedecido. ¿Sale? Y esto es, pues más precisamente lo que viene ahí en el parrafito. Es la doctrina que nos enseña a obedecer a Dios, pero en lo que Él quiere ser obedecido. De ahí surge lo que acaba de decir el hermano Toñito y la sierva, los siervos Toñito y Arisay. Es obedecer a Dios de la forma en el tiempo y en las actitudes, y si no, entonces es una obra muerta. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Que dicen, yo ya obedecí a Dios, ajá, como Él quiere, de la forma que Él quiere, ¿sí? Entonces, cuando yo no le ofrezco eso a Dios, estoy haciendo las cosas mal. Y muchas veces yo pienso que Dios me va a bendecir por algo que Dios dijo que no lo hiciéramos así. ¿Sale? Entonces eso es obra muerta. Segunda pregunta. Fórmula matemática. ¿Sabe? Arrepentimiento más conversión. La fórmula matemática. Aquí lo tenemos. Arrepentimiento más conversión es igual a ¿qué? Nuevo nacimiento.
al nuevo nacimiento. Así es. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hay mucha gente arrepentida. Es más, tú la llevas a repetir la oración y esa gente genuinamente va a repetir: sí, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, lo que conocemos como la oración de fe. Y lo van a hacer bien y lo van a hacer de corazón. Pero a la siguiente semana ya se les pasó la emoción y no quieren tomar decisiones. Entonces, ¿qué dijimos que era arrepentimiento? ¿Sí? Arrepentimiento es obedecer a Dios de lo que Él quiere ser obedecido. Reconocer que yo tengo pecado. ¿Pero qué es conversión? Ah, muy bien, dale. Tomar decisiones. En una parte decía que era un cambio de ruta. Cambio de ruta, muy bien. Esa es la definición bíblica. ¿Sí? Acuérdense que vimos versículo bíblico que decía: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Ese es el evangelio. Arrepentíos y convertíos. Entonces, repito, tú vas a llevar a mucha gente a hacer la oración de fe. ¿Quieres aceptar a Jesús? Sí, sí quiero. Señor Jesús, entra a mi corazón, amén. Pero si nunca quiere orar, leer su Biblia, congregarse, estar en un discipulado, ¿realmente nació de nuevo? ¿O nada más repitió una oración? Que si hay mucho cristiano engañado que piensa que genuinamente ha nacido de nuevo, que genuinamente es un hijo de Dios, pero se olvidó ya de, como dice, pues como ya acepté a Jesús, ahí queda el asunto. No, el paquete es completo. Entonces, estas dos cosas tienen que ir juntas para que haya un genuino nuevo nacimiento. Si no hay las dos cosas juntas, la persona no nació de nuevo. Y ahí es donde viene un problema muy grande. Porque ya la persona ya está blindada contra el evangelio. Y te va a decir: no, si yo ya soy salvo, yo ya acepté a Jesús. ¿Sí? Y puede llevar una vida normal, secular, como cualquier inconverso. Pero él ya está autoengañado en que es un genuino hijo de Dios. Característica de un genuino hijo de Dios. Característica. Se va a arrepentir de su pecado y te va a decir: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué hago de aquí en adelante? De aquí en adelante, ¿qué sigue? Que conozcas a tu papá, que conozcas a Dios. ¿Cómo? Por medio de su libro, ahí está la Biblia. Entonces, en un genuino nuevo nacimiento, la persona quiere conocer a aquel que murió por sus pecados. ¿Sale? Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Quién me dice? ¿Cuál es la fórmula del arrepentimiento intelectual y el arrepentimiento bíblico? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento intelectual y el arrepentimiento bíblico? ¿Sabe cuál es? El arrepentimiento intelectual argumenta que él ya se arrepintió, que él ya cambió y que es una persona diferente. Pero en el genuino, él comprende y siente que necesita cambiar. Siente el peso de su pecado. Siente el peso de su pecado. Cuando nos damos cuenta que la persona genuinamente se ha arrepentido, tiene que vivir lo siguiente: en su casa o en la iglesia, ¿sí? En su tiempo de oración, por primera vez genuinamente se arrodilla y le dice: Señor, perdóname porque genuinamente soy un pecador, mi vida te ha ofendido, estoy mal. O sea, esa ocasión en la que por primera vez tú chillaste y dijiste: sí es cierto, ¿cómo es posible que Dios me ha llamado tanto? Que Jesús murió por mi pecado, y te arrodillaste, te tiraste en el piso a llorar como un bebé. Ahí tuviste un arrepentimiento bíblico. Antes tuviste un arrepentimiento intelectual. Ahora, ¿es suficiente el arrepentimiento intelectual para genuinamente entrar al reino de los cielos? Sí y no.
¿Por qué? Porque cuando la persona ya está en su lecho de muerte, tú lo llevas a Cristo Jesús y a los 5 minutos fallece. ¿Se fue con Dios, sí o no? ¿Sí? ¿Tuvo el tiempo suficiente para comprender la magnitud del Evangelio? No. No lo tuvo. Pero tú y yo sí. Esta es la diferencia entre un arrepentimiento intelectual y un arrepentimiento bíblico profundo. Que el arrepentido bíblico, el profundo, te va a decir de aquí en adelante, ¿sí? Yo quiero conocerlo y yo quiero servirle porque me perdonó. La otra quizá ni siquiera tuvo tiempo. Y aquí viene el peligro del arrepentimiento intelectual solamente. Tú evangelizas a la persona, ya te conoce el evangelio, llega otra persona, le comparte del evangelio, ¿y qué te va a decir? Ah, sí, yo ya lo conozco. Y llega otra persona y le va a decir, te presento el evangelio, ¿y qué va a decir otra vez? Ya lo conozco. Y eso le genera aquí arriba como un casco, una protección, porque él jura y perjura por sí mismo que para adentro dice, yo ya soy cristiano. Y yo ya soy cristiano, y yo ya soy cristiano, y yo ya soy cristiano. ¿Sale? Entonces, otra vez repito, mucha gente solo ha nacido de nuevo, pero a nivel intelectual, porque repitieron una oración. ¿Son genuinos hijos de Dios? Depende. ¿De qué depende? De si Dios los escribió en el libro de la vida o no. Y ahí hay mucho cristiano engañado, incluso en las iglesias, que piensan que genuinamente son salvos, pero no lo son. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como iglesia, como líderes, como pastores? ¿Sí? Lo que es todo líder de discipulado, el pastor de jóvenes, el pastor general de la iglesia, el de la alabanza, o sea, toda gente que tiene gente a su cargo. ¿Cuál es su trabajo? Hablarle y decirle, ven, genuinamente estás seguro de tu salvación. O sea, genuinamente si te mueres hoy te vas al cielo. O sea, genuinamente estás dando resultados como hijo de Dios. ¿Sí? Estás formando carácter, estás creciendo. Porque si no, nada más tienes el evangelio acá. Nada más. Yo me he topado con muchos cristianos que tienen 10 años en el evangelio y algunos ya están en un ministerio como el de la alabanza. Y tú le preguntas, ¿estás bien seguro de tu salvación? Si te mueves te vas al cielo, y te dicen, no sé. No sé. ¿Cómo es que no sabes? Es que sigo cayendo a veces en el mismo pecado. No saben esto. Cómo manejar su pecado, cómo funciona el arrepentimiento, cómo funciona la conversión y cómo funciona el nuevo nacimiento, no lo saben. Entonces esa confusión, ¿sí? Primeramente es doctrinal, pero segundo es evidencia de su inmadurez y de su falta de arrepentimiento bíblico. Entonces, por parte de él, por otra parte, ¿de quién es la culpa? De su pastor. Que no le ha dicho, a ver, ven, siéntate conmigo, vamos a hablar muy seriamente. Es que el ministerio, me importa un comino el ministerio, tu vida es la que me interesa, tu vida. Por eso hago paréntesis. Requisito para estar en cualquier ministerio, el que sea, estar bien seguro de tu salvación, de tu nuevo nacimiento, haber vivido todo esto, no saberlo nada más a nivel intelectual. Y eso es algo que se le ve a la gente, sí se le ve a la gente, ya comienza a crecer. Pero si no empieza a tener crecimiento espiritual, ni hablemos de ministerio, le voy a hacer daño. ¿Sale? Tercera pregunta, ¿vamos bien? Cuarta pregunta. Perdón, pastor, en el intelectual es solo entiende su pecado, y en el bíblico siente el peso de su pecado. Siente el peso de su pecado, ¿sale? Entiende el sufrimiento de Cristo en la cruz, ¿sale? Hay dolor, hay un dolor interno en cada vez que peca. O sea, si tú pecas y no te sientes mal, cuidado. Que hay que separarlo de la culpa, son cosas diferentes. ¿Sale? Pero ahorita vamos para eso de la culpa, ¿no?
Otro esto. Cuarta pregunta. ¿Cómo es el falso arrepentimiento? Así es, tal cual ha dicho el siervo Adrián. No hay cambio visible. Y alguien me dirá, bueno, es que están atados, ciertamente. Está endemoniado, ciertamente. Es que tiene mucho pecado porque viene de drogas, viene de satanismo, viene de... sí. Pero por lo menos en el poco libre albedrío que tiene, toma pequeñas decisiones. Por ejemplo, llamarle a un cristiano, ayúdame. Otro, querer abrir su Biblia. Por eso tú te vas a dar cuenta de esto. Cuando por primera vez llevas a la persona a Cristo, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer es darle una hojita de lectura de Biblia. Si no tiene Biblia, darle una Biblia. Ahí tenemos un montón, ¿sí? Y empezar a llamarle cada tercer o segundo día para preguntarle cómo estás. Y en un genuino arrepentimiento te va a decir, qué bueno que me llamaste, ahí voy. Oraste, si no pude ayer, pero hoy sí 20 minutos, 5 minutos. En un falso arrepentimiento no hay ni eso. Porque te va a decir, es que no puedo. Es que se me olvidó. No hay un arrepentimiento genuino. No ha entendido el peso de su pecado. Entiende el evangelio a nivel intelectual, nada más. Y tú le preguntas, es más, podrías contestarte estas preguntas. Pero no vas a ver en él la disposición de comenzar a decir, ayúdame, quiero dar, quiero papá, quiero todo lo que ya sabemos. No lo va a hacer. Siguiente. ¿Quién me dice? Siguiente característica de un falso arrepentimiento. Así es. No hay remordimiento de pecado. O sea, la persona dice, pues sí, ya lo volví a hacer, pero pues Diosito me perdona. No. Así es. Siguiente. Autojustifica sus, y aquí le voy a poner entre comillas, errores, que la Biblia no los llama errores. Ese es un vocabulario que el mundo nos cambia. Dios te cambia, Dios te ayuda con tus errores. No, Dios no te ayuda con tus errores, Dios te ayuda con tu pecado. No es igual. Entonces, cuando no tenemos eso trabajado desde la perspectiva de Dios, hasta el vocabulario lo cambiamos. ¿Sí? ¿Está lloviendo? Sí. Entonces, siguiente. El otro extremo tiene culpa. No, es que volví a pecar, Dios no me perdona, no, soy un miserable pecador. ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué? O sea, se va al otro extremo de se tira en el piso, se autoabandona y mi Dios que me manda al infierno. Ese es el otro extremo. ¿Qué significa esto? Que no ha recibido el amor de Dios, no ha recibido el amor de Cristo. Pero eso sería conmiseración, ¿verdad? Es conmiseración, es victimismo y a veces probablemente sí nació de nuevo, solo no sabe manejar su propio pecado. Pero ¿de qué depende? ¿De qué depende? De que cuando tú como mentor, como discipulador, lo ayudas, lo levantas, lo cargas, él dice, pues ahí vamos. Los otros no, dicen, no recibo ayuda, aquí me quedo. ¿Quieres que
quedarte en el lodo, ¿cómo te ayudo? Por eso a veces es necesario permitir que la gente caiga bien en lo profundo. Se hace guerra espiritual por ellos. Señor, te pido por él nada más que no se suicide. Sé que suena muy drástico, pero no lo es. Nada más que no se suicide. Para que ahora sí caiga bien en el fondo, sienta el peso del sufrimiento de su pecado y ahora sí diga, eso sí es cierto, sí necesito ayuda. Auxilio, Señor. Y ya Dios le manda a alguien. Como yo. La culpa es evidencia de un falso arrepentimiento. Ahora, no solamente los recién convertidos. Esto le puede suceder a un pastor. Que ya se sepa todo esto, toda la doctrina, ya se la sabe, pero peca y tiene culpa. Ahí la pregunta sería, ¿qué discipulado le das a alguien que ya se lo sabe? ¿La culpa me perdona pecados? No. Ir a la sangre de Cristo es lo que me perdona pecados. Entonces, yo conozco a muchos cristianos, te lo puedo decir abiertamente, están en el mundo y tienen culpa y no, le digo, ¿por qué no regresas? No, es que no sé cómo hacerlo, no se puede, no. Fíjate, ya. La culpa no es evidencia de un genuino arrepentimiento. Otra. ¿Ya no? Así es. ¿Está echando muchas ganas, cierto o qué? ¿Sí? Se asocia o se junta con pecadores de la misma condición. Cuando un cristiano que viene saliendo del alcoholismo recae en el alcoholismo, en la misma iglesia, él se va a juntar y asociar con hermanos que han salido de igual del alcoholismo. Y a veces hasta caen todos juntos. Y eso es bien difícil. Para una iglesia que no tiene madurez. Porque entonces ya tenemos en la iglesia, ¿sí?, 50, 100 o 200 miembros, pero el club de borrachitos dentro de la misma iglesia que a cada rato caen en pecado. ¿Sí? Y entonces cuando oye, hermano, volviste a caer, sí, pero como se lleva con la pandilla, se solapan los unos a los otros. ¿Van a salir de esa situación? No. Porque sus argumentos van a ser es que Dios conoce mi pecado, Él sabe que no puedo, Él sabe que algún día voy a ser libre. Lo que nos lleva a lo siguiente, ¿cuál fue el tuyo, Dalia? Dale. Argumentos, ocupan argumentos bíblicos erróneos, como los que acabo de mencionar. Pues es que Dios conoce que no puedo y Dios conoce mi pecado. ¿Qué? ¿Qué? Que lo conozcan. Hay que vivir el proceso para dejarlo. ¿Sale? Yo creo que con eso ya tenemos la 4. Punto número 5. Explica un poco sobre el arrepentimiento en la penitencia del catolicismo. ¿Qué dijimos que es la penitencia? ¿Autocastigo? Así es. Todos salimos de allí. La penitencia, ¿qué dijimos? Es un castigo autoinfligido por mi propio pecado. Toda persona que sale del catolicismo tiene esto y a veces se lo queremos aplicar hacia Dios. Pero está mal. Porque no hay nada que yo pueda hacer de autoflagelarme
que limpie mi pecado. Veíamos como ejemplos que estábamos en el catolicismo y nos decían, rézate 10 Padres Nuestros, vete a la Basílica de Guadalupe, dale esto a los pobres, y entonces, vete a Tlaquepaque, sí, todos esos ritualismos, ¿sabes? Y de aquí surge la penitencia, el penitente, la purga, el purgatorio, todos estos son conceptos propios de la penitencia. ¿Y en qué consiste la penitencia? En que yo debo sufrir con mi pecado. Entonces, cada vez que yo peco, yo lo tengo que pagar con sufrimiento. ¿Sí? Cuando el cristianismo te dice lo contrario, cada vez que pecas, te metes a la presencia de Dios porque ya hay uno que sufrió por ese pecado. Entonces, eso rompe esta mentalidad de obras. Yo me lo tengo que ganar. Meritocracia salvatoria. Es una falsa doctrina. En lugar de gracia. ¿Qué dijimos que era la gracia? Ya vimos la lección 15. Un regalo inmerecido. La doctrina que explica que yo soy salvo sin merecerlo y eso es permanente y Dios no me lo quita. Entonces, esta penitencia exige que yo me sienta mal, que yo me sienta culpable, que yo pague con tiempo, esfuerzo y dinero. ¿Vale? Y hemos hablado que esto es algo que tenemos que trabajarlo mucho, porque si no, lo traemos aquí a la iglesia. Siendo cristianos vivimos así. Y no está bien, no es correcto. Eso no te limpia desde adentro del pecado. Maquilla el pecado por fuera, pero y ahí viene otra falsa doctrina de Alcohólicos Anónimos. Tú eres alcohólico, seguirás siendo alcohólico para toda tu vida. Y viene Cristo y te dice, tú eras alcohólico, naces y te arranco de raíz tu pecado para que ya no tengas esa necesidad, adicción, dependencia e identidad. Aquí son cosas que ya Dios te las arranca y te las quita. ¿Y se puede ya no volver a caer en un pecado? Sí, sí se puede. ¿Vale? Entonces, sexta doctrina. Decía el arrepentimiento. Es que quiere que le explique en el catolicismo cómo se define el arrepentimiento para ellos. Es que en el catolicismo el arrepentimiento como doctrina, ¿sí?, no es suficiente para salvación. ¿Okay? ¿Vale? En el catolicismo el arrepentimiento, ¿sí?, surge en base a la pertenencia a la institución. 1. Y 2. El arrepentimiento purgatorial es la postura católica. Es decir, yo me arrepiento, pero lo tengo que pagar. De ahí surge el concepto del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? La palabra purga, ¿sí?, significa aquello que yo uso para expulsar algo de mí mismo dentro de mi naturaleza. Entonces, de ahí viene el concepto del purgatorio, donde yo, católico, en lugar de ir al infierno, voy a un purgatorio donde con sufrimiento pago por mi pecado para ganarme el cielo. ¿Sale? Concepto completamente antibíblico.
¿Purgatorio qué hace? Perdón, catolicismo qué hace? Para sustentar la doctrina del purgatorio, catolicismo tiene que apelar a libros apócrifos, Macabeos, Sirácides, Tobías, Eclesiástico, Judith, Sabiduría, etc. Entonces, para Dios existe el purgatorio no, porque entonces el purgatorio nullifica la gracia como doctrina. O es gratuita por medio de la fe según Romanos, o peco lo menos posible para irme al purgatorio, sufriendo un poquito y me gano el cielo. No pueden las dos doctrinas coexistir al mismo tiempo porque son antagónicas. ¿Sale? No sé si contesto yo ahorita con esto. ¿Sabe? 6. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento y culpa? Así es. El arrepentimiento cambia a la persona. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve a un genuino arrepentido, su presencia desciende sobre la persona por medio del Espíritu Santo y el lavamiento de la sangre de Cristo. En una culpa no hay ni lavamiento de pecados ni presencia del Espíritu Santo. Por eso un hijo de Dios, lo primero, o sea, naciendo de nuevo, lo primero que se le hace es confrontarlo con su nueva identidad en Cristo. Se acordarán a todos ustedes, yo hice algo cuando los llegué a Cristo por primera ocasión. ¿Estás seguro de tu salvación? Sí. ¿Estás seguro de tu salvación? Sí. Llevábamos ya 4 o 5 lecciones de discipulado. Y lo primero que te preguntaba cuando empezábamos la lección, ¿estás seguro que eres hijo de Dios? ¿Estás seguro de tu salvación? Sí. Y alguien dirá, pero ¿por qué tanto? Porque es necesario que tú lo entiendas aquí y acá. Si no, cuando peques a la primera, te vas al mundo. Te vas de regreso. Entonces, la culpa no cambia. Al contrario, la culpa hunde al pecador más en su pecado. ¿Cómo se manifiesta la culpa? El cristiano que vive en culpa te va a decir, es que otra vez volví a caer, es que no me lo merezco, es que Dios no me ayuda, es que no puedo dejar mi pecado, es que es muy difícil. ¿Sí? Al grado que en algunos casos, repito, el catolicismo, la madre de la formación culposa en la gente, te va a llevar a, como tienes culpa, como tienes pecado, ven y paga, ven y haz, ven y danos, y entonces ahí quedó el asunto. Y entonces hay una autocomplacencia de conciencia. La gente católica dice, ya fui a la iglesia, ya fui con el padrecito, ya pagué tanta cantidad de dinero y ya hice tal penitencia. Por lo tanto, ya debo de estar perdonado. Pero una cosa es estar perdonado ante el trono divino y otra cosa es estar perdonado ante una institución. Por eso el pecador hace el montón de rituales y no se siente espiritualmente perdonado, porque ante el cielo sigue habiendo una deuda de sangre, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sale? Entonces, aquí vendría una pregunta que yo le haría a todo católico, el que cumple con todos sus ritualismos. Y la pregunta es esta: ¿y genuinamente te sientes perdonado? ¿Genuinamente eres hijo de Dios? ¿Genuinamente estás lavado por la sangre de Cristo? ¿O solo cumpliste un ritualismo? Entonces, mientras que el arrepentimiento divino cambia, hay una humillación delante de la presencia de Dios. ¿Dónde? En privado, en tu habitación. La culpa no cambia. Por eso muchas veces
¿Qué se le ministra a la gente? El pecado como tal, no la adicción. No, te vas a la raíz. La raíz es la culpa. Se le ministra a la gente culpa, no el pecado como tal. Dale, seguimos. 7. Está buena, está buena. Yo les decía, de esta pregunta, solo quiero que me pongan lo más que se acuerden. Estudiale, que me pongan en lo más que se acuerden. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. Vale, ¿quién me dice el primer paso? Así es. Yo peco. Claro, porque si no hay pecado, ¿para qué me arrepiento? Y aquí es donde viene el concepto doctrinal, porque yo soy pecador, escucha, yo soy pecador por naturaleza desde que me engendró mi madre. ¿Sale? Ahí, para los que sabemos un poco de filosofía, el dilema de Voltaire. El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, decía Voltaire. O el hombre es malo por naturaleza y él corrompe la sociedad. Son dos conceptos filosóficos completamente antagónicos. ¿Cuál es el bueno? Uno de los dos. El hombre es bendecido por Dios y por naturaleza buena desde Adán, y el hombre es malo por naturaleza pecaminosa desde Adán. Las dos cosas conviven en nosotros mismos. Esto es pesado de entender. Hay una doctrina que tenemos que estudiar que se llama la doctrina del pecado, pero no la podemos entender si no lo vemos esto. Entonces, ¿qué pide Dios de nosotros? Que reconozcamos que tenemos pecado. ¿Sale? Lo vimos desde el primer versículo, los primeros niveles. Y aquel que dice que no tiene pecado hace que Dios sea mentiroso. Entonces, primero yo peco, ¿vale? Este es el proceso de la penitencia. ¿Sí? El proceso de la penitencia de las obras muertas. O sea, De las obras muertas. el cristiano que hace esto lo está haciendo mal. Para pronto. A esto nos referimos. Cuando un cristiano peca, pero no hace las cosas como Dios quiere, lo está haciendo mal. Entonces, primero yo peco, ¿qué sigue después? Me siento culpable. ¿Eh? Me siento culpable. Me siento culpable. Lo vemos aquí en la iglesia. Alguien cae de nuevo en el pecado que usualmente cae. Llámese drogas, llámese pornografía, llámese volver con la novia inconversa, llámese el pecado que sea. Y dejan de venir a la iglesia 1 o 2 semanas. Y pero dicen abiertamente, no, es que volví a caer. En esa lección, cuando lo vimos la primera vez que lo repasamos, usted nos dio un facto muy importante que nos dijo, uno no puede dejar de pecar sin antes dejar de sentirse culpable. O sea, para poder dejar de pecar debemos dejar de sentirnos culpables. Así es, porque la culpa lo que hace es que te aleja de la presencia de Dios. O sea, tú vuelves a pecar y no te dan ganas de orar, no te dan ganas de leer tu Biblia, no te dan ganas de buscar ayuda con un pastor, con un líder, no te dan ganas, porque te sientes tan mal y lo que dices es que, su Señor, te volví a fallar, tal cual. Y eso es algo que todo cristiano tiene que aprender a trabajar. Aquí vayas cayendo, luego vas a la presencia de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que dentro de ti hay algo que te dice, no seas hipócrita. Y eso es precisamente lo que tienes que hacer para que se rompa esto. ¿Sabes? Acto seguido después de la culpa, ¿qué sigue? Voy con una autoridad religiosa. ¿Sí o no? ¿Qué hacíamos? Íbamos a buscar el padrecito.
llega aquí la gente, no, pastor, yo lo que hacía, cada vez que volvía yo borracho a mi casa y le ponía a mi esposa sus cachetadones, me sentía yo re mal, pero al día siguiente me iba con la virgencita y hablaba yo con el padecito. Y le hago un pacto de que de aquí en adelante ya no lo voy a volver a hacer. ¿Eso es lo bíblico? Claro que no. Que lo va a volver a hacer tarde o temprano. ¿Sí? Porque de qué depende, de su fuerza de voluntad. Después de esa, que vas con esa autoridad religiosa, y eso incluye al pastor. Se han puesto muchos pastores. Pastor, vengo con usted, ¿qué hago? Es que vamos a orar de nuevo. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Qué sigue? Me establece una penitencia. Sí, una penitencia. Esta penitencia dice, bueno, tanto la escritura como la religión, 10 Padres Nuestros, una misa especial, irte caminando de aquí hasta tal capilla, ¿sale? Esa es una penitencia. Y hay películas, buscan películas de México de hace 50, 60 años. Gente que iba y tenían sus látigos, se iban pegando en la espalda. Se iban pegando en la espalda hasta sacarse sangre. Cultura de México. Nada más equivocado. ¿Sí? Sale, después de la penitencia, ¿qué sigue? La ejecuto. Así decía. Claro que sí. La ejecuto. ¿Por qué? Porque le creen al líder religioso. Porque le creen. Y ese es el problema de la gente, que le creen al líder religioso en lugar de creerle a la Biblia. ¿Cómo se deja un pecado? Volviendo a orar después de pecar. Esa es la forma en que se deja un pecado. ¿Sí? Cualquiera que sea. Tú pecas, te vuelves a meter en la presencia de Dios, así como estés, así como te sientas, y eso te rompe esa adicción a ese pecado. Después, No tengo un genuino arrepentimiento. así es. Al no haber un genuino arrepentimiento, y este es un ciclo, esto es una adicción religiosa, esto es una religión, así funcionan todas las religiones, así funcionan las obras muertas. Entonces, como no tengo un genuino arrepentimiento, como yo no me he acercado ante el trono de Dios, legalmente delante de Dios, yo sigo siendo culpable por ese pecado. Y entonces la espada de Dios sigue contra mí, porque no he entrado a su presencia a pedir perdón. No hay paz. Así es. No hay paz de parte de Dios. No hay paz. ¿Por qué? Porque para que haya paz allá arriba en el trono de Dios, tiene que haber de parte de Dios, ¿sí? Que Él diga, estamos a cuentas tú y yo. Estás de nuevo por la sangre del Cordero, estás lavado. Vale. Entonces, este es el ciclo. Y no importa si eres cristiano o católico, si no conoces la palabra, lo vamos a estar repitiendo una y otra vez. Vale. 8. ¿Quién me dice? ¿Qué es una obra de justicia? Vale. ¿Qué es una obra de justicia? Es una acción que refleja la voluntad de Dios en nosotros, demostrando amor, compasión, rectitud, tanto a Dios como hacia el prójimo. Otra forma de definirlo, obra de justicia, es hacer lo que Dios sí pidió, de la forma en que Dios sí lo pidió, en el tiempo en el que Dios sí lo pidió. Otra forma de decirlo, que es una obra de justicia, es obedecer lo que viene en la palabra, ¿no? Ejemplos de obras de justicia. Seguir a Cristo, orar, ayunar, bautizarte, tomar la cena del Señor, perdonar, predicar el Evangelio a un inconverso. Todo eso
Son obras de justicia. Está cuando Dios sí te lo toma en cuenta. ¿Vale? 9. ¿Cuál es la diferencia entre el mandamiento doctrinal, la opinión del ministro y el reglamento interno de la iglesia? Así es. ¿Cuál es la diferencia? El mandamiento doctrinal es obedecer a Dios tal y como lo pidió. Buena definición. Que tal cual está escrito, tal cual se debe de cumplir. Así es. Buena definición, pero la más correcta, doctrinalmente hablando, es esa. ¿Sí? La que acaba de decir Adi. A ver, Adi. Tal cual está escrito, tal cual se debe de hacer. Tal cual está escrito, tal cual se debe de obedecer. Ejemplo, cena del Señor. Tal cual está escrito, tal cual se debe de obedecer. Bautizo, tal cual. ¿Sí? Entonces, aquí es donde viene la confusión, aquí es donde viene la religiosidad de muchos cristianos. Porque ¿qué es obra muerta? Religiosidad. Obra muerta es igual a religiosidad. Cuando un cristiano está obedeciendo cosas como Dios nos las pidió. ¿Sí? Entonces, la iglesia está llena de muchos de esas obras muertas. Por esto que estamos hablando. Uno, se confunde el mandamiento doctrinal. Pastor, pero es que en otra iglesia de donde yo vengo, la cena del Señor la toman cada 8 días. ¿Por qué usted no lo hace cada 8 días? ¿Es doctrina? Nancy, en 5 minutos yo voy. Hola hija, ¿qué tal? ¿Sabes? Entonces, sí, Josh, ¿qué pasó? Sí, la pregunta es mandamiento doctrinal, La opinión del ministro. opinión del ministro. Y no es un consejo. Así es. Así es. Entonces, ahí vimos una cita bíblica. Cuando Pablo hace la diferencia en cuanto al matrimonio. Y él dice, doctrinalmente, que por favor a causa de las múltiples fornicaciones, ¿qué dice Pablo? Cásense. A todo mundo se me casa, dice Pablo. ¿Y tiene razón? De Sí. preferencia sean solteros o Cristo sean solteros. Así como yo, pero dice Pablo, pero eso Dios se los aconseja. O sea, entonces, ya cuando ustedes estén discipulando a alguien y te lo pregunten, oiga pastor, es que no, ya estoy grande, no me quiero casar, ¿qué le dirías tú? Imagina que viene ante ti, Josh, aquí en la iglesia, un varón de 40 años que nunca se casó. ¿Tú qué le dirías? Pues que, o sea, refiriendo a eso que dijo Pablo, pues que está bien, de hecho, pues, no es obligatorio casarse. Pues, Pero ¿cuál sería lo más correcto desde la perspectiva doctrinal? pues, bueno, que se quede. Yo le diría, pues entiendo tu opinión, diagonal sufrimiento, porque no te has casado, ¿verdad? Pero te voy a orar para que te cases. ¿Qué es lo que usted ha Y hecho te, con nosotros, no? y te voy a buscar una chamacona de 40, 38, 35 años para que te cases. Porque doctrinalmente, a causa de las múltiples fornicaciones. ¿Sí? Porque pues estaba viendo mucho acerca de las tentaciones y no solamente fornicamos con nuestro cuerpo, sino con nuestra vista. ¿Sí? Entonces, para que puedas... Entonces no conoces a otra mujer más que a tu gacela hermosa, dices. Vamos, así dice. También agrega ahí, ¿no? Que solamente que tenga Deleítate. el don de- Así es. Entonces, ahí hay muchas cosas donde tú vas a tener que usar de madurez y de sabiduría. Pero si no conoces la palabra, si no conoces toda la doctrina bíblica, pues no vas a saber qué decirle. Entonces aquí sí separamos. Una cosa es lo doctrinal y otra cosa es la opinión del ministro. No, pastor, es que la verdad en su iglesia pues no hay muchachas. Ni una. Entonces, no va a faltar aquel pastor que lo que no es doctrina lo hace doctrina.
Pues ni modo, mijo, porque si no es de la iglesia no te casas. O a fuerza tiene que ser aquí de la iglesia. No, que feo. Aquí sabiduría. Mira, hijo, ciertamente aquí en la iglesia pues no hay con quién. Pero te doy chance. Mira, conozco a 10 pastores. Ve a sus iglesias. Y busca, muchacha, pero cásate. ¿Eso es doctrina? ¿Eso ya viene en la Biblia? No, pero es una sabia opinión de un pastor. Caso inverso, a mí, un pastor que no tenía sabiduría, quiso hacer su opinión, quiso hacer la doctrina. A mí él me dijo, pues ni modo, Maxito, si no te toca con ninguna de aquí, tiene que ser de esta iglesia a fuerza. Y había una hermana, y otra, chaparrita. Y nada más había de dos, o era Joana o era Juana. ¿Se imagina que yo lo hubiese caso en algo que era su opinión, que él lo hizo doctrina? Me muero toda la vida, porque ninguna de las dos me gustaba. Entonces ahí obra muerta, siervos, obra muerta, porque el día de mañana, si tú no tienes esto, vas a meter obra muerta en la iglesia y tú no vas a subir tu beca. ¿Sale? Entonces, tercero. Entonces ahí la opinión doctrina. La opinión, una cosa es la doctrina, otra cosa es la opinión del ministro y otra cosa es el reglamento interno. Así es como dice el pastor Adrián cada cosilla. Entonces aquí reglamento interno, por ejemplo, de la alabanza. Viene en la Biblia, por ejemplo, hay un versículo bíblico que diga en la Biblia que todos los ministros de alabanza tienen que haber ensayado por lo menos un día antes para subirse a tocar en la alabanza. Claro que no. ¿Qué es un reglamento interno? Pero si hay un versículo, así es, pero si hay un versículo bíblico que dice, y todo lo que hagan para Dios, hacedlo bien. Si hay un versículo que lo diga, cantar a Dios cántico nuevo. Sí, dice Salmos, y ahí viene abajo, hacedlo bien. Entonces, una cosa es lo que dice doctrinalmente hablando y otra cosa es el reglamento interno. ¿Cuál es la definición del reglamento? Reglamento interno son todos los mandamientos, son todas las políticas, son todos los conceptos administrativos para que la iglesia funcione en base a los conceptos doctrinales. Entonces, ¿qué tan estricto o qué tan light debe ser un reglamento? Depende. ¿De qué depende? De la misma gente. Por ejemplo, aquí yo tengo un reglamento, hay un reglamento aquí en la iglesia. ¿Sí? Hay una regla que no es bíblica, pero yo les he dicho, por favor, en los discipulados, nadie coma nada, nadie beba nada. ¿Por qué? Porque pues viene alguien con su comida, su taquito, su chesco, su... No, aquí ni luego. Nos vemos, nos quedamos como gatitos, nada más viendo aquí. ¿Hay un versículo bíblico que diga que no lo hagamos? ¿No? ¿Qué es reglamento interno? ¿Es antibíblico? No. Entonces, ¿habría necesidad de que se ocupe ese reglamento si nunca nadie viene con comida? No, ni siquiera lo manejaría. Nos decía la hermana, la sierva Daía, que hay una iglesia, por la naturaleza de la iglesia, donde ahí tenían el ministerio de sacar peros. Aquí tenemos ministerio de sacar peros, yo no veo ningún pero, por lo tanto no lo necesitamos. Entonces, obra muerta es cuando yo confundo reglamento con la opinión, con la doctrina. Es algo muy feo. Porque si no tienes eso trabajado, a tu gente la vas a lastimar mucho. 10. Ejemplos de obras muertas en el cristianismo. Vimos muchas. Es más, acabo de dar alguna. Confundir doctrina con opinión y reglamento interno, esto es una obra muerta. Porque entonces le vas a decir a tu iglesia, otro ejemplo. Aquí todas las mujeres tienen prohibido venir con pantalón. Y todas las mujeres tienen prohibido venir con algo de maquillaje. El pleno la cholla y luego en pleno mayo, ¿no?
su velo y su falda hasta acá, como la época victoriana, ¿no? Faldas de este tamaño con doble y triple fondillo para que le sude a la hermana la cola para su mecha. Son como los testigos de Jehová, ¿no? Que tienen que ir de camisa y Por la luz, corbata. por la luz del mundo, ¿no? Que desde que las faldas hasta acá. Sí, lo que yo les preguntaría, ¿dónde viene eso en la Biblia? O sea, ¿dónde viene literalmente en la Biblia que la mujer tiene que vestirse así? Y el mejor ejemplo que te puedo dar, el Islam. El Islam detesta, literalmente hay libros, versículos dentro del Corán que dice, si tu mujer te desobedece, 10 balazos con un palo dice la madera, en su espalda la corregirán. Cuando estudiemos Islam lo vamos a ver. O sea, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la transformación interna de la mujer? Ahora, que han venido a la iglesia mujeres mal vestidas, sí, pero no se cambia de afuera para adentro, se cambia de adentro para afuera. Entonces, ahí dice Pablo, que las hermanas más viejas enseñen y aconsejen a las más jóvenes en cómo amar a sus maridos. Ah, ahí ya está la doctrina. Pero no te dice textualmente cómo, de qué depende. Sabiduría. Entonces, esto es obra muerta cuando no lo sabes aplicar. Obra muerta, ¿cuál sería una obra muerta de una iglesia? Que todos los hombres a fuerza tienen que venir a la casa de Dios con camisa y corbata, porque si no, no tienen respeto a la presencia de Dios. Eso no lo dice. Obra muerta. ¿Sabes? Entonces, otra Isaías, por ejemplo, que algún pastor que ha pasado se ponga muy espeso. Que todos los que tienen bebé se queden afuera hasta que el bebé deje de llorar. También lloviendo, tiene hambre. Es que es la casa de Dios. Pues sí, pero estás haciendo doctrina, algo que es tu opinión o algo que es un reglamento interno, no. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar a nuestros chiquitos, a los bebés, por ejemplo? ¿No? ¿Sale? Pues hasta aquí. 10. Ya vimos ejemplos. 11. ¿Cuáles son los efectos secundarios psiquiátricos de la falta de arrepentimiento? Disonancia cognitiva. Y hay más. Las patologías mentales. Dijimos que estaba la disonancia. Sí, pero también la ansiedad, el estrés, ¿sí? El afán, el insomnio. Cuando no hay un arrepentimiento de pecado, todas estas patologías mentales surgen. Son los efectos psiquiátricos de La falta de arrepentimiento. ¿Sale? Y dijimos, en el caso muy particular de la disonancia cognitiva, cuando hay una partición de mi ser interior entre el concepto que yo tengo versus lo que yo hago. ¿Sale? Hasta aquí lo dejamos. Yo creo que con esto ya sacamos el examen, ¿no?